Y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, precisamente con el economista Enrique Dentice. Gracias por haber venido. No, es un gusto para mí. Dentice, ¿tenemos problemas en economía? Tenemos varios temas que resolver. Tenemos desequilibrios macroeconómicos que se venían viendo y que se están profundizando. Y tienen mucho que ver con un contexto económico en particular. Y ese contexto económico en particular responde claramente a, frente a la ausencia de dólares genuinos que están ingresando por el comercio exterior, el aumento del déficit energético y el crecimiento de los usos de instrumentos para gastar en dólares en el extranjero, bueno, determina que tenemos una situación difícil. Y ahí desembocamos en una situación que la gente llama el cepo, que en realidad es una restricción cambiaria. Y esa restricción cambiaria, hoy por hoy, tiene dos aristas muy difíciles de salida. Ahora, discúlpame, para Sí. hacer con tu ordenamiento. Vos hablás que los motivos son el déficit energético, Sí. o sea, ¿achacable también este gobierno o no? ¿O viene de antes? A ver, yo creo que el gobierno lo que hace hoy es administrar una situación que se dio durante muchos años de falta de controles sobre determinados actores económicos, específicamente con el tema del petróleo. En segundo lugar, tuvimos un crecimiento bastante fuerte de la economía durante prácticamente 8 o 9 años, que requirió de tener que conseguir mucho más combustible del que nosotros podíamos producir o del que podíamos tener. Y eso hizo que no solamente el combustible fuese a la producción, sino también al uso doméstico de cada uno de nosotros. El sector más beneficiado con el tema de los combustibles ha sido el agro, que tuvo un subsidio de casi 48% durante todos esos años. Ciertamente también lo podemos ver en nuestra matriz energética, en la aplicación de energía eléctrica. ¿Y quién no tiene hoy una serie de elementos que también son parte del consumo? ¿Vos estás de acuerdo con que, digamos, se subsidie, por ejemplo, el consumo eléctrico a todo el mundo, a los sectores más vulnerables, pero también a los sectores con mayor poder económico, que es Yo creo que indiscriminado? yo creo que los más beneficiados con el tema de los subsidios resultan ser los sectores más acomodados. Y es ahí donde yo creo que hay que hacer una política diferente. Creo que hay que empezar a analizar en serio y con fuerza la vuelta a tarifas que serían mucho más serias, mucho más responsables y que obligarían realmente a tener que hacer más inversiones a estos sectores. ¿Y por qué no se hace eso? Pienso que no se hizo porque en su momento hubieron otras prioridades y no se quiso seguramente romper la matriz de relaciones que había en la economía. Ahora, hace ya 4 años que se viene viendo la necesidad de hacerlo. Lo más probable es que se empiece a hacer, pero yo no quiero en esto decir que haya que hacerlo rápido. Creo que hay que hacerlo ordenadamente. Porque cuando uno hace las cosas rápido, por lo general se equivoca de sector donde atacar. Dentice, hoy no hubo diarios, es el día del Canillita, pero sí buscando información por internet, algunos análisis económicos daban cuenta que la situación actual la estaban comparando con la situación del 80 con el gobierno de Alfonsín. No. ¿Es tan No. Hace un rato alguien decía que la historia es cosa vieja. Sí. Bueno, yo tengo otro concepto. Para mí Séneca decía que la historia era madre de vida. En este caso la comparación que hacen con el 80 de Alfonsín es un absurdo. En primer lugar, carecemos de la restricción externa potente de la deuda, donde toda la región había defolteado. También tenemos precios del sistema agropecuario mucho más altos y mucho más firmes. Tenemos otra composición social y otra composición productiva. El país que estábamos hablando en los 80 no existe. En los 90 lo hicieron polvo. Claro. Entonces, hoy estamos en un país diferente. Ese es el problema. Creo que no hay que tratar de hacer esas asociaciones tan simplistas de que estamos igual que con Juan, con Pedro. Las cosas han cambiado. Dinámicamente, lamentablemente han cambiado. Porque ese era un país que era mucho más inclusivo y este es un país que es mucho más exclusivo. O sea, es para pocos. Ahora, vos decís, este es un país para pocos, pero tuvimos... En materia económica. Sí, pero tuvimos una década, para el gobierno una década ganada, para otros una década desperdiciada, pero digamos una década de crecimiento, en realidad. Sí. Ahora vos decís que sigue habiendo muchos excluidos, también es una falla esto del gobierno, del Estado, que haya tantos excluidos, una ventaja comparativa de esta década. Yo me pregunto lo siguiente. En los últimos 104 años nunca se creció a las tasas que se crecieron en estos últimos 10 años. Nunca se tuvo tampoco el nivel de aporte social que se hizo durante estos años. Yo creo que si no hubiesen habido otros aportes sociales, nosotros estaríamos rodeados de mucho más pobreza.
Y digo de muchas más porque la pobreza lamentablemente es algo que se reproduce. Y se reproduce porque estas fallas de carácter macroeconómico que se tienen que empezar a solucionar, hace ya 2 años que están frenando la generación genuina de empleo en el sector privado. Hoy por hoy, si el Estado no estuviese con esta posición tan activa, nosotros tendríamos serios trastornos de carácter social. ¿Y ahora cómo se sobrevive la situación económica con las reservas del Banco Central en baja y el país que no puede contraer préstamos en el extranjero? Sí, nosotros tenemos un nivel de reserva de 33.000 millones. Ajá. Si uno los analiza, tiene las siguientes opciones. Uno puede usar esas reservas para pagar deuda. Uno puede usar esas reservas para pagar importaciones. Uno puede guardar esas reservas y no hacer nada. El gobierno tendría que optar entre una de estas 3 posiciones para hacer. O seguimos pagando deuda, que me parece que no es muy... O sea, es muy lindo, pero no es la mejor solución cuando no abundan los dólares. Claro. Y no abundan los dólares porque fíjate qué cosa, ¿no? Este año vamos a terminar con 9.000 millones de dólares que se van a ir por turismo. Es lo mismo que nos dejó el saldo comercial de exportaciones e importaciones. Eso como primera reflexión. Como segunda reflexión, ese dólar de turismo, que se llama de turismo, es lo mismo, sí, 3.000 millones menos de dólares que el combustible, que se usa para la actividad y la vida de todos nosotros. Y por otro lado, pienso que cuando vos no tenés crédito externo, cuando vos no te entran los suficientes dólares del comercio, no te queda otra cosa que utilizar el gasto público. Y para utilizar el gasto público tenés que convivir con precios altos o inflación. Ahora, Dentice, y eso es una regla de manual, ¿no? Esta plata que se va vía turismo, sí, es porque también en esta balanza, es porque no están tampoco viniendo los turistas, porque hoy la Argentina es caro para el turista internacional. Sí. En un dólar por ahí más alto, sería prohibitivo para la Argentina ir afuera y al turista por eso podría atraer en esta ecuación que vos me estás diciendo, digamos. Hay algo de perverso en todo este juego, ¿no? Que me hace acordar a mí a cuando uno es joven y todo lo prohibido es llamativo. En ese sentido, yo entiendo que lo que hay es un deseo de atesoramiento en dólares y ese deseo de atesoramiento en dólares es algo muy propio del argentino, ¿no? Yo no lo veo reproducido en otros países. Es un hecho cultural, vos decís. Es un hecho cultural. Y bueno, tiene explicaciones, explicaciones de carácter histórica. Pero por otra parte, noto también que hoy salir de las restricciones cambiarias, tales como está la situación, determinarían o una salida demasiado traumática o tener que subir en forma bastante desordenada el tipo de cambio oficial. Y son medidas que van a terminar afectando muchísimo el nivel de actividad. Pero desde el cepo al dólar, digamos, evidentemente no dio resultado, porque como está diciendo, sigue la gente yendo afuera, evidentemente hay que cambiar algunas cosas. No toda la gente. No, lo que vos me estás diciendo, esos 12.000 que se fueron. Sí, pero son los exclusivos los que siguen haciendo eso. ¿Cuánto gastamos nosotros, cuánto se invierte en subsidio digamos, para el transporte en Argentina? Más o menos estamos en un orden de unos 60.000 millones, 80.000 millones en todo tema de subsidios. En todos los órdenes. Pero por ejemplo, en subsidios sociales, que son los más importantes, no, como los vos decías, sociales no son tan altos. Son muy poquitos, es muy poco. Es muy bajo eso. Yo no calculo que vayan a más de 10-12%. A veces se critica mucho el tema del subsidio al área social, como por ejemplo la asignación universal por hijo. Si no fuese por la asignación universal por hijo, el consumo no crecería en la medida que necesitamos que crezca. Ese consumo es inmediato, es automático. Ahí inyectan efectivo en la economía. Y eso explica el 1% del crecimiento del Producto Interno Por ahí Bruto. habría que ver cómo se da más subsidio a lo social y menos al transporte o a cosas que... Eso creo que habría que ya haber, hace un tiempo, de 2-3 años, habría que haber salido de eso. Dentice, la gente se comunica. Marcos de Hurlingham dice que a la población hay que darle educación y que aprendan oficios, que de esta manera... salgan a trabajar. Y Rubén de Ciudadela, ¿qué pasa con el cepo? Se pregunta. Bueno, el cepo hace un rato decía, vino para quedarse, pero mal, en estos próximos meses. Yo no sé si soy claro en el sentido de decir que la salida del cepo puede ser una brusca devaluación o en su defecto una modificación del tipo de cambio en forma muy paulatina. Creo que también ahí habría que optar. Si vos querés dólares para irte, pagalos al oficial. No hay salida. Esto de convivir con tipos de cambio para tal cosa, para tal otra,
Yo tengo una rémora vieja que es la del 82 con 22 tipos de cambio diferente, producto del doctor Cavallo en sus 100 días en el Banco Central, ¿no? Que fueron tétricos. Y de ahí viene después otro drama de carácter económico. ¿Vos estás hablando de la época de dictadura militar? Sí, sí. Dentro de este año se perdieron 10.000 millones en las reservas. Sí. ¿Puede la Argentina darse ese lujo de volver a perder el año que viene 10.000 millones más? Si todo sale bien, llueve, ¿no? La cosecha nos va a dar más o menos eso. Sí, porque estamos como hace 4.000 años, dependemos de la lluvia. Sí. Entonces creo que ahí la situación sería para ir buscando salidas a los descontroles macroeconómicos. Estos descontroles macroeconómicos se pueden llamar inflación. No voy a entrar en el tecnicismo de si la inflación es qué ni qué deja de ser. Para la gente la inflación es que los precios suben. Punto. Y no hay que explicar otra cosa. Y aparte hay una expectativa inflacionaria superior a la inflación que hay, con lo cual también genera más inflación. Bueno, esta es la realidad. Y ahí lo tenés en el precio del dólar blue o el dólar no oficial. Ahora, ¿dónde castiga más esta crisis económica o entrando en crisis a las clases? ¿Media, baja? No, la castiga muchísimo a las clases asalariadas y fundamentalmente también a los jubilados, a pesar de que se les pone un aumento cada dos veces al año. Sí, sí. Y también muchísimo a todos estos temas de los planes sociales. Y a los trabajadores porque se retrasan, ¿no? Sí, pero los planes sociales también, porque les retrasás mucho el ajuste, no tiene ajuste. Por último, pues ya nos están haciendo señas. Sí. ¿Crees que el gobierno está con fortaleza para idear una salida de esta cuestión económica? Yo pienso que sí. El problema es qué es lo que queremos como salida a esta situación. Si queremos medidas técnicas es una cosa. Ahora, si queremos cambiar hombres es otra. Yo optaría más bien por ver qué medidas nos hacen falta. A ver, discutir los hombres es una cosa que no me parece inteligente. Claro. Es más, me parece que no es inteligente por parte de una clase política requerir eso como solución. Porque tampoco veo que me articulen alguna solución. Bueno, Entice, gracias por haber venido. Y vamos a seguir hablando porque esto de economía, en realidad, a muchos no nos gusta, pero evidentemente lo sentimos en el bolsillo, o en el bienestar o en el retroceso, ¿no? Es que lamentablemente la economía nosotros la tenemos que conocer, pero en defensa propia. Por eso, sí, probablemente, si Dios y la Virgen lo permiten, vamos a estar más veces ahí.